Bienvenidos a este espacio que se ha apartado para reflexionar en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios. Ese es verdaderamente el deseo de nuestro corazón y el deseo de Dios, que lo conozcamos, que reflexionemos en sus caminos, que no nos apartemos de ellos. Así que eso es lo que nos tiene aquí reunidos esta mañana. Así que bienvenidos. Vamos a empezar dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos da. Gracias Dios por este nuevo día. Dice las Escrituras que cada día tú renuevas tus misericordias, y que estemos aquí unidos con un mismo sentir, con un mismo corazón, es manifestación del amor que tú nos tienes, porque todo esto viene de ti. Las Escrituras dicen que no te buscábamos nosotros, sino que tú nos buscabas. Tú nos buscaste, Señor, y nos hallaste. Por eso estamos agradecidos contigo y por eso nos rendimos ante ti esta mañana, nos dejamos enseñar por ti y oramos que sea tu palabra viva y eficaz, operando en nuestros corazones, operando en nuestro espíritu, alma y cuerpo, de modo que podamos continuar en ese crecimiento del conocimiento del Dios Altísimo y continuemos siendo formados y conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos has dado tu Espíritu, el cual nos guiará en este día, Señor, para que podamos recibir esta palabra con alegría y la podamos recibir, Señor, como de parte tuya que es. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, ayer dedicamos un muy buen espacio para orar, para hablar con Dios y de esta manera se busca que se rompa ese temor, esa inseguridad en lo que tiene que ver con la oración. Dios dejó instrucciones muy claras, Jesús nos dio instrucciones muy claras acerca de la oración. Él fue preciso, Él les dijo a sus discípulos cómo orar, luego de que ellos le dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Queremos saber cómo se ora, enséñanos a orar. Esa fue la solicitud de ellos. Ellos vieron en Jesús una gran fortaleza, obvio, en todas las áreas de su vida, no había debilidad en Él. Sin embargo, ellos veían que Él tenía una dependencia de Dios y la forma como Él la manifestaba y la forma como Él se comunicaba con Dios era a través de la oración. ¿Por qué no seguir ese ejemplo? Ese es el ejemplo que Él nos dio. No solamente nos dejó el ejemplo, sino que nos dio instrucciones claras sobre cómo debíamos hacerlo, cómo podemos acercarnos a Dios sin ningún impedimento. La oración es efectiva. La oración es efectiva siempre y cuando cumpla ciertas condiciones. No todas las oraciones son contestadas por Dios. Probablemente todas ellas sean escuchadas, probablemente no todas. Habrá oraciones que seguramente Dios preferirá cerrar su oído. Pero entonces, ¿cómo saber si la manera como lo estamos haciendo es la correcta? ¿Sí? No es que hayan tampoco unos parámetros, paso 1, 2, 3. No, Dios no es así, no maneja ese tipo de esquemas, pero sí Jesús nos dio unas pautas muy claras con respecto a la oración. Todos los que oramos, bueno, la idea es esa, ¿cierto? Que todos los que oremos realmente tengamos una expectativa de que esa oración va a ser contestada. De lo contrario, no va a agradar a Dios. Es necesario que tú creas que Dios está escuchando tu oración y que Él va a responderla. Es necesario creerlo, ¿sí? Porque sin esa fe, sin esa confianza en que Dios te escucha y que Dios tiene respuestas para ti, no puedes agradar a Dios. Por eso vamos a mirar algunas pautas que Jesús mismo nos dejó. Recuerden que el comienzo de la oración es buscar un lugar en donde nada te interrumpa, buscar un lugar, un espacio, pero también buscar un ambiente desde tu corazón. Cierra la puerta de tu corazón, allá. Olvídate de las facturas, olvídate de los problemas, y ahora no se trata ni siquiera de mí, se trata de ti, Señor. Aquí estoy por causa tuya, y ese yo empieza a morir ahí delante de Dios. Mis problemas, todo eso es temporal. Ahora estoy frente al Eterno.
Así que vamos a ver algunas de las condiciones que Jesús marcó. Él marcó el camino sobre cómo debíamos hacerlo. Podemos decir a Marcos 11:22. En Marcos 11:22 vemos a Jesús allí hablando a sus discípulos y les dice lo siguiente: tened fe en Dios, tengan confianza en Dios, crean en Dios, no duden por ningún motivo. En ningún momento las Escrituras mencionan circunstancias en las que podamos desconfiar de la bondad de Dios. No, tengan fe en Dios, confíen en todo tiempo. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que le será hecho, lo que dice, cualquier cosa que diga, le será hecho. Si lo hace sin dudar. Si le dices a este monte, échate en el mar, y no dudares, ora, no dudes. Inclusive cuando ores puedes echar fuera toda duda. Puedes darle órdenes a tu alma con respecto a cómo pensar, a cómo sentir. David lo hacía y le decía a su alma: bendice, alma mía, al Señor, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Si tienes dudas, si tienes problemas para creer, háblale a tu alma, a tu intelecto, a tus emociones y diles: bendice al Señor. Partamos de allí. Ahí comienza una muy buena relación con Dios. Cuando tú tomas control sobre tus pensamientos, sobre tus emociones, sobre tus sentimientos. Dice: por tanto os digo, lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Por eso dice Jesús: les digo, de verdad les digo, que todo lo que pidiereis orando, tú empiezas en la oración, rindes tu voluntad, y el Espíritu Santo empieza a colaborarte. Y yo soy consciente que a veces generalmente la oración al comienzo puede ser un poco tosca, puede ser un poco muy en la carne, muy sin conexión. Tú sientes que no fluyes, pero si perseveras, continúa y depositas tu confianza en Dios, le pides al Espíritu Santo que te asista en esa oración, Él empieza a colocar imágenes en tu mente y empieza a hacerte consciente de cuáles son las verdaderas necesidades que tienes. Y entonces empieza a interceder a través tuyo, y en un momento, cuando menos lo esperas, se rompe aquello que te impide fluir. De pronto sale una oración en el Espíritu que es la que Dios va a escuchar. Esa oración que ya no la dirige tu carne, ya no son tus deseos, ya no son esos anhelos de tu corazón, sino son los anhelos del corazón de Dios puestos en el tuyo para que puedas pedir conforme a su voluntad. Ahora ya estás orando y como sentiste y te diste cuenta que ya no eres tú, es el Espíritu Santo que empezó a fluir, puedes tener la certeza de que Dios va a contestar esa oración. Aquello que pedís, dice acá, lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estén orando, dice, cuando oren, perdonen, dice ahí en el versículo 25, si tienes algo contra alguno, para que también tu Padre Celestial te perdone, el que está en los cielos te perdone todas tus ofensas. Pero es necesario que para orar, es necesario que para que encontremos respuesta a nuestra oración, primero trabajemos nuestro propio corazón, nuestras propias vidas, y comencemos. Qué mejor forma de empezar a sanar el corazón que a través del perdón. Una oración de perdón, una oración honesta, una oración sincera en donde tú le digas a Dios: Señor, yo sé que para mí es imposible, pero aquí está mi voluntad. Tú quieres que yo perdone, yo hoy decido perdonar y reconozco que necesito tu poder para hacerlo. Yo necesito ser libre, quiero que esa persona sea libre. Yo hoy empiezo, aunque sea de palabra, empiezo a bendecirla con mis labios, y yo sé que tú, Señor, harás lo demás. Y tú comienzas en realidad a bendecir a esa persona, a decir cosas
buenas con respecto a ella. Yo la bendigo, reconozco que tú pagaste por ella como lo hiciste por mí. Por eso no la maldigo, por eso también reconozco, Señor, que tu sangre fue derramada y que tú un día oraste por él o por ella como lo hiciste por mí. Cuando dijiste, Padre, perdónalo o perdónala porque no sabe lo que hace, así mismo lo estabas haciendo por esa persona y ahora yo te digo, perdónala o perdónalo porque no sabe o no sabía lo que hacía. Y esa fue la oración de Felipe, este hombre lleno del Espíritu Santo. Está siendo apedreado, levanta su mirada a los cielos, allí ve al Padre, al Hijo, y lleno del Espíritu Santo, él declara, Padre, no les tengas en cuenta este pecado. Vemos un corazón sano, una oración que Dios escuchó. No les tengas en cuenta este pecado. Y entre ellos había un hombre que estaba cuidando las ropas de quienes lanzaban las piedras. Y la respuesta que Dios dio a la oración de Felipe es que no tuvo en cuenta el pecado de Saulo, de ser partícipe en un homicidio. Y no tuvo en cuenta ese homicidio, sino que lo redimió y lo convirtió en quien nosotros conocemos como Pablo, quien era un hombre que siempre estuvo contra el cristianismo, contra aquellos que seguían a Jesús, pero se convirtió en su más acérrimo defensor, en su más fuerte defensor. Y aquí nos dice Dios, porque si no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Cuántos hombres de Dios, cuántos siervos de Dios han llegado a ministrar, a impactar a millones después de que cometieron un acto, una ofensa contra alguien, pero ese alguien era un hijo de Dios que sabía que al humillarse, al reconocer que él también era débil, oró por esa persona, intercedió por esa persona que le hizo daño, Dios la perdonó y la convirtió en un hombre de Dios, poderoso en palabra, poderoso en obras también, como Jesús prometió que seríamos todos los que creyésemos en su nombre. Porque los que crean en mi nombre las mismas cosas y aún mayores harán. Así que el perdón no es una opción si queremos que nuestras oraciones lleguen hasta el trono de Dios. También dice en Mateo 5:23 que nos pongamos de acuerdo con nuestros adversarios. Y esta palabra está conectada con la palabra que acabamos de leer. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Mire que la persona tiene una buena intención, llega con una ofrenda al altar, dice, no, pues yo vengo a traer mi ofrenda, vengo a traer mis diezmos, vengo a traer todo lo que Dios dice en su palabra que yo debo hacer. Pero Dios dice, allí seguramente el Espíritu Santo va a redarguirte y va a decir, oye, deja ahí tu ofrenda, pero ve y reconcíliate, porque esa ofrenda sin reconciliación no tiene gran valor delante de Dios. Ve y reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Déjala ahí, no la presentes aún, pero ve y reconcíliate. Es importante que arregles todos tus asuntos. Y hoy Dios te puede decir, tal vez has tenido obstáculo para que tus oraciones lleguen a la presencia de Dios. Y muchos dicen, yo oro, yo hablo con Dios, pero no me responde. Pero Dios dice, no te has puesto de acuerdo con tu adversario, no has perdonado, no has arreglado todas aquellas cosas que tienes por allí sueltas, situaciones pendientes. Y no solamente, aquí dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, tú podrás decir, bueno, él está enojado o ella está enojada, pues yo no tengo enojo en mi corazón, o sea que yo no tengo problema con el asunto. Pero aquí dice, sí tienes problema, necesitas ir y vas a ser de gran ayuda para esa persona
que tiene algo contra ti. Es necesario que tú también te prestes para que seas un instrumento en las manos de Dios y que esa persona pueda ser libre de la carga que pueda tener contra ti. Así que tú vas a la presencia de Dios y allí el Espíritu Santo te va a recordar. ¿Recuerdas a aquella persona? ¿Recuerdas aquella situación? Esa situación está sin resolver. Necesitas resolverla. Ve, yo sé que tú estás, probablemente tu corazón esté limpio con respecto a ella, pero yo necesito que vayas y le ayudes a que esté a cuentas conmigo a través del perdón. Y no solamente es en cuanto a que tú perdones, también necesitas ir y pedir perdón. Es necesario también para que nuestras oraciones lleguen y fluyan hasta la presencia de Dios, ser fieles a Dios, apartarnos del mal, apartarnos de todo aquello que pueda ser un obstáculo en nuestra relación con Él. Por eso en Salmo 66, 18 nos dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Sabemos que todos pecamos, sabemos que todos nos equivocamos. Dice que no hay un hombre que no ofenda en palabra. Sin embargo, nuestra mirada debe estar puesta en Dios. Si ponemos nuestra mirada en la maldad, en lo que hacemos, pues lo que pasa con la persona que mira su maldad y está constantemente viendo sus propios errores es que cae en una profunda condenación. Y un corazón que está experimentando condenación no se puede acercar a Dios con libertad porque todo el tiempo se está sintiendo condenado. Siente condenación allí y no siente que Dios no le va a aceptar, lo cual no es cierto. No debes mirar tu maldad, míralo a Él, pero también apártate de la maldad. Apártate de la maldad y acércate a Él. Otra cosa que a Dios no le interesa de nosotros y que no lo ve con buenos ojos con respecto a la oración. Muchas veces le ofrecemos sacrificios, hacemos promesas, juramentos a Dios. A Dios no le interesan nuestros juramentos, nuestras promesas, no le interesan nuestros sacrificios. A Él que le interesa que nuestro corazón esté a cuentas con Él. Allí en Proverbios 15:8 nos dice: el sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su gozo. ¿De qué sirve que tú vayas a pagar una promesa a una ciudad, que vayas a un monte de rodillas? ¿De qué sirve que le ofrezcas a Dios ir y pedir dinero para los pobres o para cumplirle a Él un voto si no hay rectitud en tu corazón? Si tu corazón tiene doblez, si no eres honesto con tu pareja, si no tratas a tus hijos con honestidad, si en tu trabajo hurtas, si mientes, si tu corazón se va tras la mujer ajena o tras la persona ajena, tras la persona que no es la tuya. Eso no le interesa a Dios, los sacrificios. ¿Qué clase de sacrificio es ese? Es abominación, dice la Biblia. Es abominación. Pero lo único que espera Dios de una persona es sinceridad, rectitud. Dice que la oración de los rectos es su gozo. Dios se deleita en esas oraciones que vienen de una persona con un corazón sincero. Débil sí, frágil sí, pero que reconoce que su fortaleza está en Dios. Eso es lo que Él espera, una oración coherente que sale de un corazón íntegro, no de una persona que no se equivoca, porque ninguno es perfecto al grado de no equivocarse. Pero Dios espera que tu oración sí sea sincera, sea de corazón, y eso vale más que cualquier sacrificio. De hecho, Dios abomina cualquier sacrificio que quiera o que pretenda reemplazar el sacrificio de Jesucristo. Otro ingrediente que es muy importante para que tu oración llegue a la presencia de Dios sin impedimento es que sea hecha con fe. Ora con fe. Mateo 21:22 dice: y todo lo que pidieres en oración. Pero hace la claridad allí:
creyendo, lo recibiréis. Mientras compartimos esta reflexión, ve pensando, ve considerando qué es aquello que el Espíritu Santo está colocando en el corazón en este momento, cuál va a ser tu próxima intención de oración, porque la vamos a colocar delante de Dios y más adelante vamos a orar creyendo que la recibiremos. Dios nos presenta allí una parábola que nos da claridad, nos ayuda a entender la necesidad de orar sin desmayar, de insistir, no con obstinación, pero insistir en confianza, insistir sabiendo que Dios es justo. Dice esta parábola, dice en Lucas 18:1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Yo creo que muchos hemos sentido en algún momento esa sensación de incapacidad o esa sensación de hoy no quiero orar. Dios me ha guardado, me ha ayudado y en estos 12 años que llevo de caminar con Jesús, no ha habido un solo día en que yo recuerde que no haya orado, que haya ido a mi cama sin orar o que me haya levantado sin encomendar mi día al Señor. Puede ser oración corta, puede ser oración larga, realmente eso no es tan importante. Lo importante es que todo el tiempo tengamos una actitud de orar, de hablar con Dios y de escuchar a Dios. Dice allí que diciendo había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Era un juez bien particular. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Pero fíjese, esta mujer también era una mujer particular, era una mujer insistente, pero lo que ella pedía no era capricho. Aquí está diciendo el juez: le haré justicia. No dijo: le cumpliré su capricho, su petición, le haré justicia. La petición de la mujer era justa, era una petición justa. Por eso nos acercamos a Dios, oramos, no desmayamos en la oración, pero hacemos oraciones justas. Todo lo que pidamos en oración, creyendo que lo recibiremos, se os dará. Pero ya son oraciones que salen, son peticiones que salen fruto de una comunión con Dios, de una oración en la cual yo estoy conectado por el Espíritu de Dios. Y dijo el Señor, aquí dice el Señor, está hablando Jesús, dice: oíd lo que dijo el juez injusto. Así que oigan, abramos el oído, todos abramos el oído. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Miren la importancia de la fe. Dice Jesús: oigan lo que dijo el juez injusto. Esta viuda me es molesta, pero yo les aseguro que ninguna oración de corazón, ninguna oración sincera, ninguna oración de alguien que está siendo honesto con Dios cuando habla con Él, va a ser molesta para Dios. Al contrario, recuerden que Él se goza de la oración de los rectos. ¿Acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Constancia en la oración. Y el Señor dice: no me tardaré en responderles. No llegaré tarde. La respuesta no va a llegar tarde, va a llegar justo a tiempo. No se tardará Dios en respondernos. Os digo que pronto les hará justicia. ¿Pero qué necesita Él? Allí hace Él una claridad. Él dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Será que cuando Él venga a responder, habrá confianza en aquellos que están orando? También nos regala Jesús esta otra parábola.
y tiene que ver con la humildad. La humildad es un factor imprescindible dentro de la oración. Acercarme a Dios con humildad va a garantizar que yo voy a ser escuchado y voy a tener respuesta. Aquí vemos en Lucas 18:9, había unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, así que él hizo uso de esta parábola para darles una lección. Algunos decían, nosotros somos buenas personas, no robamos, no matamos, no le hacemos mal a nadie y no somos como esos de allá. 2 hombres subieron al templo a orar. Aquí vemos un paralelo. Uno era fariseo, o sea, era religioso, era un sacerdote. Y el otro era publicano, o sea, un hombre aborrecido. Al tiempo de hoy sería un hombre que trabajaba con los impuestos. En nuestro contexto sería la DIAN. Pero no lo podemos comparar porque el publicano en ese tiempo era odiado. Los impuestos eran altísimos, la carga tributaria era muy alta para el pueblo de Dios. Así que los publicanos además eran del pueblo de Israel, pero estaban al servicio del gobierno romano, de los enemigos de Israel. Así que no eran vistos con buenos ojos. Normalmente eran hombres con bastante dinero, en una posición económica favorable, aunque eran aborrecidos por el común de la gente. Así que dice, subieron estos 2. Uno era fariseo, religioso, israelita, judío, y el otro era publicano. Entonces aquí vemos la figura de religiosidad y la figura de aquel traidor del pueblo. El fariseo puesto en pie, estaba erguido, claro, su posición se lo permitía, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Gracias porque yo no soy un pecador. Gracias, Señor. Tú eres tan bueno que me has hecho un hombre no pecador. Así que te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano siquiera. Este publicano que está aquí al pie. Miraba con desprecio al que estaba al pie. Decía el fariseo, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús les dice, en verdad les digo que este hombre descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así que vemos un muy buen ejemplo, un par de ejemplos muy importantes para nosotros, para que en nuestras oraciones no haya tropiezo. La humildad es un camino a la presencia de Dios, que no haya obstáculo. La humildad es el camino más directo y esa humildad es humillarse delante de Dios, reconocer nuestra condición. El publicano sabía, yo soy publicano, yo he pecado contra Dios, he pecado contra el pueblo, pero el fariseo creía que era muy bueno. Y cuando uno habla acerca de cuán bueno soy, uy Señor, gracias porque he hecho tantas obras buenas en tu nombre, he orado por tanta gente, ay Señor, muchas gracias. Le aseguro que cuando esté orando de esa manera, estará orando con usted mismo o con usted misma. Porque el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Oh Dios, que eres tan bueno. Estaba hablando de sí mismo. No estaba hablando de Dios, no le estaba dando el crédito a Dios. Porque es Dios el que nos permite caminar en rectitud. Así que no perdamos la oportunidad de hacer oraciones que Dios escuche. Que la falta de perdón no se convierta en un obstáculo para nosotros. Que el pecado no sea tampoco un obstáculo. Que la falta de honestidad no se convierta en un obstáculo.
que podamos ponernos de acuerdo con quien tengamos que ponernos de acuerdo, reconocer nuestra maldad, ser humildes y reconocer que solo Dios puede transformarnos, que solo en Dios hay respuesta. Acerquémonos con fe, creyendo que recibiremos aquello por lo cual estamos orando. ¿Por qué? Porque no estamos orando según oraciones de la carne, sino que estamos siendo asistidos por el Espíritu de Dios. Hagámoslo en oración y aprendamos a reconocer en qué momento estoy orando yo y en qué momento está orando el Espíritu a través mío. Y tengan por seguro que recibirán respuesta. Así que vamos a orar confiados en que hoy hallaremos respuesta. Yo creo que el Espíritu Santo ha colocado en ustedes, en el que está escuchando allí, en usted ha colocado una intención de oración. Puede ser una reconciliación, puede ser provisión, puede ser aún mejorar su relación con Dios. Cada uno sabe en su corazón qué ha puesto el Espíritu Santo que es necesario en este momento poner delante de Dios. Así que lo vamos a hacer en esta mañana y permítame asistirle y permítame decirle, yo le pido a Dios que sea el Espíritu Santo asistiéndonos a todos en este momento y que usted escuche lo que conviene escuchar por el Espíritu, que sea Dios guiándole a través de esta oración. Así que, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy nos despojamos de todo peso, de toda angustia, hoy nos despojamos de todo pensamiento egoísta, de todo pensamiento que se ha centrado en mí mismo y en mis necesidades. Señor, te doy gracias por traer respuesta a esta petición que hay en mi corazón. Cada uno puede hacer su petición delante de Dios creyendo que la recibirá, reconociendo que aunque usted no merece la respuesta, Dios es bueno y es fiel y quiere responder, porque Él mismo nos dirigió en torno a que oráramos, que habláramos con Él, esperando respuesta. Y hoy la expectativa la ponemos, Señor, en que aún tu Espíritu Santo nos está dirigiendo. Y en el nombre de Jesús, yo oro para que aquella persona que no se ha podido reconciliar con su adversario lo pueda hacer, Señor. Sé propicio para que aún a través de los medios, de las redes sociales o de la manera como tú se lo permitas, Señor, que de manera sobrenatural esta persona pueda ponerse a cuentas con ese adversario. Oro, Señor, para que esa paz que sobrepasa todo entendimiento alcance el corazón de esta persona que está turbada, porque las circunstancias se han manifestado contrarias a lo que pensaba, pero Señor, permítele estar en paz sabiendo que tú estás en control, que la palabra que tú has hablado es viva y es eficaz, y es que a los que te amamos, todas, y yo digo todas y absolutamente todas, nos ayudan para bien. Todas las circunstancias nos ayudan para bien a los que amamos al Señor. Porque Dios no se olvida de la obra de sus manos. Porque Dios no se olvida de sus hijos amados que clamamos a Él de día y de noche. ¿Se tardará Dios en responder? Tu petición no se tardará en ser respondida. Por cuanto hoy tu corazón se ha derramado delante de Él en confianza, y por cuanto lo estás haciendo de corazón, obtendrás la respuesta de Dios. Yo te doy gracias, Señor, por traer respuesta a cada petición de estos corazones que hoy han sido ministrados por tu Espíritu. Gracias, Señor, por enseñarnos a pedir como conviene, pero también por enseñarnos a agradecer en todo tiempo. Te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque ya muchos han recibido respuesta. Ya muchos se han sincerado contigo, muchos han sido honestos y han expresado lo que hay en sus corazones. Y gracias, Señor, porque desde que dispusieron su corazón para escucharte, para obedecerte y caminar en tu palabra, su oración ha sido respondida en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este momento y vamos a vivirlo, vamos a experimentarlo. Vamos a
no solamente tomemos nota de lo que escuchamos, vamos a vivirlo, vamos a ponerlo en práctica. Quitemos del medio todo aquello que de parte nuestra es un obstáculo para que nuestra oración sea escuchada por Dios. Que tengan un maravilloso día, que el Señor los bendiga.